Ok, miren, vamos a tener un rayo de luz que va a pasar de un medio de aire a agua, ¿sí? Después va a pasar de ahí mismo, pues va a pasar a vidrio, después va a pasar a alcohol, después va a pasar a diamante y por último va a pasar de nuevo a el aire. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Aquí yo hice este dibujo, ¿sí? En el cual cuando va a pasar del medio 1 al medio 2 de aire a agua, ¿sí? Exactamente cuando el rayo, exactamente cuando el rayo toca aquí el agua, pues trazo mi normal, ¿sí? En donde el ángulo que se forme del rayo a la normal, ¿sí? Aquí en el aire, va a ser el ángulo incidente. Y el que se forme acá, en el rayo refractado, ¿sí? Va a ser el ángulo refractado, ¿sí? Acá en el medio 2, ¿sí? Por las propiedades de los ángulos, este ángulo refractado sería igual al ángulo incidente, a este otro que tengo aquí, ¿sí? Déjenme pongo a rayar un poquito. Es como si nosotros tuviéramos, aquí un medio, ¿sí? Si nosotros tuviéramos aquí un medio, ¿sí? En donde va a llegar un rayo, ¿sí? Exactamente cuando está aquí el medio 1 y el medio 2, ¿sí? Aquí voy a poner el medio 1 y el medio 2, ¿sí? Exactamente cuando el rayo toca el medio 1, se traza, aquí la normal, ¿ok? Entonces, cuando llega ahí ese rayo, se refracta, ¿sí? O sea que aquí ya va a tener otro ángulo, ¿ok? Este sería el ángulo incidente y este sería el ángulo refractado, ¿sí? Pero si después llegase a pasar a un medio 3, ¿sí? Se traza aquí nuevamente una normal, ¿sí? Y cuando ya va a pasar del medio 2 al medio 3, todavía no sé el ángulo incidente, pero es lo que les digo, por las propiedades de los ángulos, este ángulo que está aquí va a ser igual a este ángulo que se forme aquí, ¿sí? Y ahora este ángulo, este sería el ángulo incidente del medio 1, ¿sí? Este sería el ángulo refractado del medio 2.
y aquí va a hacer que el ángulo refractado del medio 2 va a ser igual al ángulo incidente del medio 2, ¿sí? Y posteriormente, pues aquí ya va a ocurrir otra cosita, que aquí se va a refractar, y pues así nos vamos a ir yendo. Entonces, lo que nos dice aquí este ejercicio es que pues va a pasar del medio 1 al medio 2, del medio 2 al medio 3, del medio 3 al medio 4, del medio 4 al medio 5 y del medio 5 nuevamente acá. Entonces el ángulo de incidencia que está en el aire va a pasar aquí al agua y el ángulo refractado en el agua va a ser el ángulo incidente en el agua y el ángulo refractado en el vidrio va a ser el ángulo incidente en el vidrio. Y el ángulo refractado en el alcohol va a ser igual al ángulo incidente en el alcohol. Y el ángulo refractado en diamante es igual al ángulo incidente en el diamante. Y el ángulo refractado, acá al último, en el medio del aire, tiene que ser igual al ángulo de incidencia que hubo acá en un principio en el aire. ¿Ok? Es por eso que acá pongo que el ángulo incidente del medio 1 va a tener que ser igual al ángulo refractado acá, en el medio, sí, al último, ¿sí? Entonces, miren, este va a ser el ángulo incidente en el primer instante, ángulo refractado en el primer instante. Ángulo incidente en el segundo instante igual al ángulo refractado. No. El ángulo refractado en el primer instante es igual al ángulo incidente en el segundo instante. El ángulo refractado en el segundo instante es igual al ángulo incidente en el tercer instante. El ángulo refractado en el tercer instante es igual al ángulo incidente en el cuarto instante. El ángulo refractado en el cuarto instante es igual al ángulo incidente en el quinto instante. Y el ángulo refractado en el quinto instante es igual al ángulo incidente en el primer instante. Entonces, si tenemos este ejemplo, ¿sí?, que va a pasar de aire a agua y luego a vidrio y luego a alcohol y luego a diamante y luego a aire, ¿sí? Y el ángulo incidente, aquí, lo voy a poner de 45 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí voy a hacer los cálculos. De la ley de Snell, tengo que el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo del medio 1 va a ser igual a el índice de refracción en el medio 2 por el seno del ángulo, en este caso el refractado en el medio 2. Si lo pongo de esta manera, el índice de refracción del medio donde incide el rayo va a ser igual al seno del ángulo incidente igual al índice de refracción donde se refracta el rayo por el seno del ángulo refractado. Si yo despejo esto de aquí, este ángulo, perdón, este índice de refracción del medio refractado lo paso dividiendo al otro lado, de tal manera que voy a tener que el seno del ángulo refractado es igual al índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo incidente entre el índice de refracción del medio refractado. Despejo para el ángulo y voy a tener que el seno a la menos 1 es igual a el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo incidente entre el índice de refracción del medio refractado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puedo calcular el índice de refracción cuando pasa a agua? ¿Sí? O sea, este ángulo. ¿Cuál va a ser el ángulo de refracción aquí? Cuando está en el agua. ¿Sí? Para eso, yo en la tablita agarro los índices de refracción, ¿sí? En este caso, para el aire, tomé en este ejercicio el
que viene siendo de 1.003, ¿ok? En lugar de 1, ¿sí? Ya saben, si el ejercicio no les dice los índices de refracción, ustedes los toman ahí de la tablita que les dije del Tippens, y es de 1. Para este ejercicio yo tomé el índice de refracción del aire de 1.003, ¿ok? Entonces, miren, aquí, de esta fórmula, que yo dije, es el índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo incidente entre el índice de refracción del medio refractado. Sustituyo los datos. Este es el índice de refracción del aire. Este es el seno del ángulo incidente, que es de 45 grados. Y el índice de refracción hacia donde pasa ese rayo es el del agua, y pongo el de 1.33. Aquí lo hice paso a paso y poniendo todos los decimales para que vean que al principio se cumpliría todo. ¿Ok? Un poquito, es que no tiene... Ok, entonces el seno de 45 grados me da que es 0.707106781. Entonces, después yo multiplico ese valor de 0.707106781 por 1.003. Y eso me da que es 0.709228101. ¿Sí? Ahora, eso de ahí lo divido entre 1.33. ¿Sí? Entre esto me da que es 0.5332542211. ¿Sí? A eso le aplico el seno a la menos 1, ¿sí? Y me da que es 32.22559364. Y ahora este sería el ángulo incidente, ¿sí? Ahora miren, yo obtuve ya el valor de este ángulo, el ángulo refractado, pero ese valor de 32 punto y algo, ¿sí? Ese ángulo va a ser igual a este ángulo de incidente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, cuando pasa del medio del agua al medio del vidrio, ahora el ángulo de incidencia va a ser el que obtuve acá anteriormente, ¿sí? Este de aquí. Ese sería el seno del ángulo incidente. Pero ahora, como pasa de agua a vidrio, aquí es el índice de refracción del medio incidente, ¿sí? O sea, ahora va a ser el agua. Y acá del medio donde se refracta ese rayo, que va a ser el del vidrio. Ahora, si se fijan, aquí va a ocurrir algo llamativo, ¿sí? Aquí voy a tener ahora el seno de 32.22559364 por 1.33, ¿sí? Entonces, el seno de este ángulo es 0.533254.211. Si se fijan, esto de aquí, pues es el valor que tenía acá anteriormente, antes de aplicar el seno a la menos 1. ¿Sí? Y si yo multiplico 1.33 por ese valor, me va a dar 0.709228101, que es el que yo tenía acá en un principio. ¿Sí? Dando cuenta que casi siempre voy a volver al mismo valor que tenía, ¿sí? Pero ahora la diferencia es que ahora voy a dividir entre otro índice de refracción. Ahora, el índice de refracción va a ser el del vidrio y es de 1.5. Entonces va a ser 0.709228101 entre 1.5. Al dividir eso voy a tener un valor de 0.4728181734. A esto de aquí le aplico el seno a la menos 1 y me va a dar 28.2174.228 grados. Ahora, Profe, manden.
El seno a la menos 1, ¿cómo lo voy a aplicar en la calculadora? Si es en la calculadora, ¿no? Ok, mira. Lo primero que debes de hacer, como les dije, es revisar que su calculadora esté en, ¿cómo se dice? En grados, ¿sí? A ver, mira, déjame ver si se puede. Ok. Ok, a ver, espérame un poquito. A ver, a ver, a ver. Así que la quito esto. Entonces, mira, voy a hacer esto, te lo voy a ir dictando, por ejemplo, en la calculadora, ¿sí? Ahora esto de el de agua a vidrio, ¿sí? Tú le pones seno de 32.22559364, ¿sí? Y le das igual, ¿sí? Ahí te va a dar el valor de 0.533254.211, que es el que tengo aquí. Ahora eso le pones ahí en la calculadora por, le pones 1.33 y le das igual. Y eso te va a dar este valor que tengo aquí, que es 0.709228101. Y ahí le pones entre 1.5 y le das igual nuevamente. Y ese te va a dar este valor, 0.472818.734. Y ahí le aprietas a la tecla que dice Shift, que está como en la parte de arriba del lado izquierdo. Le das Shift y le aprietas la tecla que dice seno o sin o sen, ¿sí? Pero la que es del seno. Le aprietas ahí y luego nuevamente le das, le aprietas a la tecla de igual. Y ahí ya te va a dar el valor de 28.2174.228. ¿Sí? Pero esa de seno a la menos 1 se aplica como shift seno. ¿Sí? Y ahorita por así decirlo, se los estuve platicando de la manera que yo lo hago. ¿Sí? Primero pongo... ¿Mande? Está bien, está bien. Ok. Entonces, una vez que ya tengo este ángulo, el de 28.2174.228, ¿sí? Que sería este ángulo, este que tengo aquí, ese ángulo refractado. Pero ese ángulo va a ser igual a este ángulo, al ángulo de incidencia, ¿sí? Que está acá en el vidrio. Entonces, lo único que ahora voy a cambiar se aplica la misma fórmula. El índice de refracción del medio incidente por el seno del ángulo incidente entre el índice de refracción del medio refractado. Entonces, ahora el ángulo incidente es el que obtuve anteriormente, que es el seno de 28.2174.228. Ese va a ser el seno, ¿ok? Y ahora el NI va a ser el de 1.5, el del vidrio, ¿sí? Y el índice de refracción del medio refractado, el NR, va a ser el del alcohol, que es 1.36. Y aplico esto mismo. El seno de 28.2174.228 es 0.4728, esto de aquí, ¿sí? Que es lo que tenía aquí. Al multiplicarlo por 1.5 me va a dar este mismo resultado que tenía aquí, el 0.709228101, ¿sí? Si se fijan, aquí está. Pero ahora lo voy a dividir entre el índice de refracción del alcohol, que es de 1.36. Y esto, entre esto, me va a dar 0.521491.251. Aplico el seno a la menos 1 y ahora me dice que el ángulo es de 31.43233493. ¿Sí?
Entonces el seno a la -1 se va a aplicar hasta el final, ¿no? Sí, hasta el final, hasta el final. Ya para que Ok, me dé el valor del ángulo. perfecto. Y si se fijan aquí, lo que pasamos es de que pasamos del aire al agua, ¿sí? Como ya saben, pasamos de un medio de una densidad óptica menor a una de densidad óptica mayor. Eso me indica que el ángulo iba a disminuir. Disminuyó de 45 a 32. Después pasó de 1.33 a 1.5, nuevamente de un índice de, perdón, de una densidad óptica menor a una de mayor. Por lo tanto, el ángulo disminuyó, ¿sí? Pero ahora acá en el del vidrio al alcohol pasamos de un índice, perdón, de una densidad óptica mayor a una menor. Entonces, el ángulo va a aumentar. Si se fijan aquí, aumentó de 28 a 31, ¿sí? Entonces quiere decir que vamos bien. Acá en este caso, después va a pasar de alcohol a diamante y va a pasar de una densidad óptica menor a una mayor. Por lo tanto, el ángulo que tenemos que obtener enseguida tiene que ser menor a este de aquí, de 31. Entonces, aplico nuevamente la fórmula. Este va a ser el NI, este es el θ I y este es el NR. Entonces, el índice de refracción del medio incidente es el del alcohol, que va a ser el de 1.36. Este es el ángulo de incidencia, ¿sí? Que es el que obtuve en el anterior, que es de 31.43, 23, 34, 93. Y lo voy a dividir entre el índice de refracción del diamante. Entonces, el seno de ese ángulo me da que es 0.52, aquí es punto, 0.52, 14, 91, 251. Lo multiplico por el índice de refracción del alcohol y me da que es 0.70, 92, 28, 101. Lo divido entre el índice de refracción del diamante y me da que es 0.29, 30, 69, 463. Ahí le aplico el seno a la -1 y me da que el ángulo es de 17.04180999. Entonces, miren, aquí, pues sí cumple con lo que nos dice la teoría, ¿sí? Aquí, como pasó de un medio de una densidad óptica menor a una de una densidad óptica mayor, el ángulo tuvo que haber disminuido, ¿sí? El ángulo refractado, lo cual es lo que ocurre aquí. Entonces, ya por último, va a pasar del diamante al aire. Y ahora el medio incidente va a ser el diamante y el medio refractado es el del aire. Y el ángulo de incidencia es el que obtuve anteriormente, que sería, ahora este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de acá, ¿sí? Que es lo que acabo de obtener. Y ahora aquí, el índice de refracción del diamante es 2.42, el seno del ángulo incidente, que fue el que obtuve en el anterior, que fue el refractado, fue de 17.04180999. Y lo voy a dividir entre el índice de refracción del aire, ¿sí? Como les dije, aquí el del aire fue de 1.003. Entonces, el seno de ese ángulo me da 0.293069.463. Haz de cuenta como si me estuviera regresando, que es este valor, ¿sí? Lo multiplico por el índice de refracción del diamante, que es 2.42, y me da nuevamente 0.70922801. Lo divido entre el índice de refracción del aire y me da que es 0.707106.781. Le aplico el seno a la -1 y me da que es igual a 45 grados. Y que se cumple con lo que nos dice la teoría, que si entra con un ángulo de incidencia en un medio y vuelve a salir al mismo medio, se supone que ese ángulo de incidencia, este ángulo de incidencia que tengo aquí, tiene que ser igual al ángulo refractado que tengo acá, porque aquí entró en el medio de aire y nuevamente salía el del aire. Aquí lo hice con todos los decimales para que ustedes observaran que al final sí me dio este ángulo, el de 45 grados, ¿sí?
entró con un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y al último salió con un ángulo de 45 grados, y lo cual también nos respeta la teoría que si pasa de un medio con una densidad óptica mayor a uno de densidad óptica menor, el ángulo va a aumentar. Aquí el de incidencia fue este y el refractado fue este. ¿Ok? Entonces, ese fue pues el ángulo refractado. ¿Sí? Y se hicieron pues todos los pasos. ¿Sí? Entonces, díganme si alguien tiene alguna duda en este ejercicio. Si no, pues para ir avanzando. Muchachos, muchachas. Pues creo que todo bien, profe. Ok, entonces vamos avanzando. Entonces miren, ahorita ya se va a terminar esto, ¿sí? Ahorita enseguida